A continuación, damos paso a nuestra última ponencia, nuestra magna ponencia a cargo del ingeniero Sergio Muñoz. Él es presidente del capítulo de Building Smart España. Es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia, por la misma universidad que inició estudios de doctorado. Su carrera profesional está vinculada a actividades de L+D+I relacionadas con la interoperabilidad entre agentes, procesos y aplicaciones. Ha sido director de L+D del Instituto Tecnológico de la Construcción, AIDICO, y actualmente es CEO y cofundador del startup Laurencia Technologies, y simultáneamente ha sido durante 5 años presidente de Building Smart Spanish Chapter desde su fundación en 2012. Ha escrito una gran cantidad de artículos sobre la metodología BIM y participa de forma activa en diferentes grupos de trabajo, como la comisión ES.BIM, la Comisión Construyendo el Futuro o el Comité de Normalización UNE-CT41-SC13. Además, participa como docente en diferentes universidades y academias. Demos la bienvenida al ingeniero Sergio Muñoz. Muchas gracias. Bueno, no sabía que había hecho tantas cosas, debo ser muy mayor. Bueno, lo primero quiero agradecer a Julián, que no que me haya invitado, Julián, que eso no tiene mucho mérito, sino que ya ha organizado esto, que ha sido valiente de organizar esto. Quiero agradecerles también a ustedes que un viernes casi a las 5 de la tarde aún estén aquí, así que les voy a pedir que aguanten media horita más, creo que se van a divertir. Quiero dar la enhorabuena a todo el equipo de Julián. Yo creo que un poco en nombre de todos los ponentes que hemos venido, nos habéis hecho sentir como en nuestra casa y sobre todo cuando vienes de muchos miles de kilómetros a una tierra que desconoces, pues bueno, pues es algo que se agradece mucho. Un aplauso a la organización, de verdad, a todo el equipo. Bueno, y vamos a empezar con la última charla del Congreso, que esto es bastante arriesgado porque eres el último, ya todos han contado muchas cosas, a ver qué cuentas que no han contado. Os aseguro que ni tengo la curva de McLeamy, ni hablo de boom, no os preocupéis, voy a intentar contar otras cosas diferentes. Y mi idea es hablar sí que se ha tocado el tema de estandarización. Parece lógico que es interesante, ¿no? Pero voy a intentar profundizar, ¿no? ¿Por qué es tan importante la estandarización para progresar y por qué ese es el camino realmente para trabajar juntos? Bueno, voy a empezar un poco enfocando en tecnología, ¿no? El Congreso es muy de tecnología y evidentemente la sociedad actual pues está digitalizada, ¿no? Y yo me di cuenta que el grado de digitalización cuando yo vi que había llegado al estado de abajo, ¿no? Que yo iba al baño por las mañanas y pasaba mucho tiempo allí, ¿no? Me conectaba a Amazon, de repente compraba unas bombillas que me hacían falta, iba pasando el tiempo, ¿no? Mientras tengas wifi, mientras tengas conexión de red. Claro. ¿Qué pasa cuando estamos hablando del sector de la construcción, ¿no? Del que siempre decimos que no está digitalizado, ¿no? Que le cuesta, ¿no? Bueno, yo hablo de que BIM, aparte de todas las definiciones que podamos poner, en cierto modo es un vector, ¿no? Que canaliza todas estas tecnologías de las que hemos hablado, ¿no? Y se encarga de desarrollar o llevar a cabo lo que es la digitalización del sector AEC, ¿no? Podríamos decir que en una primera etapa, ¿no? Donde trabajamos habitualmente con papel, hacemos anotaciones manuscritas sobre el papel y luego pues, nos deshacemos del papel y ya no nos acordamos de esas anotaciones manuscritas. Bueno, pues un primer paso de una pequeña digitalización puede ser que, aunque hagamos anotaciones manuscritas, hacemos una foto con el móvil, la mandamos por WhatsApp, eso ya queda registrado y ya parece que bueno, esa serie de cambios que puede haber en la obra empiezan a digitalizarse, ¿no? Claro, evidentemente donde queremos llegar es un paso un poco superior. Es que partimos ya de un modelo digitalizado sobre el cual pues, podemos consultar con nuestro dispositivo, con nuestro iPad o con nuestro móvil, sobre el que hacer cambios, ¿no? Y que todos los agentes puedan acceder ahí.
Si pasamos a un nivel un poco superior, y voy a utilizar un estudio de un amigo que se llama Óscar Liébana, que estuvo trabajando hasta hace muy poco aquí en el aeropuerto de Ciudad de México, vemos como BIM es la base de todas las tecnologías prácticamente que hemos visto en el Congreso. Podríamos decir que en un primer lugar, pues toda la información, ¿de dónde la cogemos? ¿No? La podemos coger a partir de Big Data, a partir de analítica, y a partir de ahí, ¿qué tenemos? Conectividad ubicua, Internet de las cosas, para coger información de distintos puntos. Tenemos elementos que me pueden ayudar a coger más información de distintos sitios, como pueden ser drones, escaneado 3D, sensores embebidos dentro de los diferentes, pues, las columnas, los diferentes elementos. Las propias tecnologías para cómo mostrar la información, realidad virtual, realidad aumentada. También hemos visto hoy temas de inteligencia artificial para tomar decisiones en base a la experiencia anterior, en base a toda esa información que hemos tomado con el Big Data, con los elementos distribuidos. Y bueno, y finalmente otro tema que ha presentado mi hija esta mañana, pues introducir por lo que podría ser robótica en la construcción, impresión 3D, additive manufacturing. Bueno, pues todas estas tecnologías que hemos estado viendo en el Congreso, bueno, pues BIM, en cierto modo, las canaliza. Vale, pero es suficiente solo con tecnología. Es decir, todo esto está muy bien, la tecnología nos va a ayudar mucho, pero no hace falta algo más que la tecnología. Voy a poner un pequeño vídeo sobre cómo integramos la tecnología, cómo se va integrando en nuestras situaciones diarias, pero cómo esta integración pues, conlleva algunos problemas. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Ah. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey! Open door! Play on the floor. Get on the floor! Open the door! Wrong voice command. Error. Hey there. With a rock? Open door. Open door. Higher volume. Higher. Bueno, creo que está bastante claro, ¿no? No sé si sabéis el mito de la Torre de Babel. Hace miles de años se empezó a construir, pues, había un único idioma, ¿no? Un único lenguaje, empezaron a construir la Torre de Babel con el objetivo de llegar hasta Dios. Dios se dio cuenta que el hombre, si todos utilizaban un lenguaje común, era capaz de todo. Y eso no le venía bien. Con lo cual, introdujo que hubiera diferentes idiomas y el proyecto se vino a pique, ¿no? Queda claro que la tecnología nos va a ayudar mucho, pero nos sigue siendo necesario disponer de un lenguaje común que nos permita trabajar juntos. Pero claro, ¿dónde estamos? ¿Estamos en un mercado global o estamos en un mercado local? Yo que vivo en España, a día de hoy, puedo ir a cualquier supermercado a comprar un bote con guacamole. Desde luego no está tan bueno como el de aquí. Pero los mercados cada vez permite que puedas tener productos de cualquier parte del mundo, ¿no? Yo os quiero poner un pequeño ejemplo. Yo soy de un pueblo muy pequeñito de España, se llama Enguera, está en Valencia, tiene 5.000 habitantes. Pero en 1757 allí nació un arquitecto, se llamaba Manuel Tolsá, que prácticamente 40 años más tarde, pues en barco, me imagino tardaría unos meses en llegar, llegó a Ciudad de México. Y empezó a desarrollar su actividad como arquitecto, ¿no? Y él partía de unos conocimientos adquiridos
pues digamos en España, ¿no? Unas técnicas adquiridas en España, por el arquitecto del Palacio de la Minería, el arquitecto responsable de la escultura de Carlos IV, conocida como el Caballito, porque al final, aunque tengamos en el sector construcción unos conocimientos que podríamos decir globales o participemos en un proyecto con, bueno, pues decían, ¿no? En este proyecto está una empresa francesa, está una empresa alemana, una empresa española, una empresa mexicana, da igual. Hay una parte que efectivamente es global, pero al final el proyecto, ¿dónde se construye? Se construye en un sitio físico, ¿vale? En un sitio físico local, con unas reglas locales. Pero sí que es cierto que los estándares me permiten llegar más lejos, ¿no? Me permiten llegar, si yo estoy acostumbrado a unos estándares locales, con lo cual juego con unas reglas locales, bueno, si tengo unos estándares globales, puedo jugar a juegos que me permitan llegar a cualquier parte del mundo. Entonces parece que introducir estándares es bastante positivo, ¿no? Pero claro, esto que lo diga yo, que vengo de Builder Smart, que desarrollamos estándares, pues parece que tenga truco, ¿no? Entonces, bueno, quiero que veáis que hay más gente que dice esto mismo, ¿no? El World Economic Forum publicó un informe el pasado mes de febrero titulado An Action Plan to Accelerate BIM Adoption, ¿vale? Un informe dedicado exclusivamente a por qué entendía que gobiernos, el sector privado debía acelerar la adopción de BIM, que era bueno para ellos mismos. Dentro de este informe especifica en concreto que las empresas, todos los organismos deben apoyar el desarrollo de estándares. Cita en concreto el estándar IFC, pero dice que es necesario contar con más. Otro de los organismos es el European, es un organismo europeo, el European Vintage Group, publicó también hace unos meses, bueno, no es de febrero de 2018, es del año pasado, esa fecha no está bien, un manual para introducir la metodología BIM por parte del sector público europeo, ¿no? Y en este manual también hace énfasis en una serie de aspectos, como que habla que los formatos de datos neutrales no propietarios facilitan el intercambio de datos a lo largo de toda la cadena de valor, favorece la cadena de suministro, evita situaciones de monopolio. Los modelos que podrían volverse ilegibles en unos años si no se almacenan en formatos abiertos, aparecen ventajas bastante claras. Y no solo eso, sino que además existen muchos organismos nacionales que están desarrollando estrategias nacionales de implantación de BIM. Hay muchas europeas, una coreana, está la de mi amigo Sebastián de Chile, Plan BIM, que todas ellas también apoyan el uso de estos estándares abiertos, ¿no? Estos estándares que estén desarrollados por toda la industria y que toda la industria sepa las reglas del juego de cómo operan. ¿Por qué estos estándares abiertos? Bueno, el disponer de información estandarizada nos permite que la información va a ser accesible por todos, que va a ser transparente, ¿vale? Y eso también creo que es algo bastante importante cuando uno de los estigmas de los proyectos constructivos es que la información está oculta, no vemos qué es lo que está pasando. Que la información es perdurable, ¿no? Cuando estamos hablando de ciclos de vida de 50, 60, 70 años, ¿cómo accedo a la información dentro de 50 años si no sé muy bien cómo acceder a ella? Y, por supuesto, que esté actualizada. Claro, esto me conlleva una serie de beneficios. Mejor toma de decisiones, ahorro de tiempo y dinero en todas las fases, disponer de mejores entregables, esto a mí es muy importante, y poder automatizar procesos. Viendo la presentación anterior, ¿por qué conseguían automatizar? Porque estandarizaban, ¿vale? Cuando tú mezclas cosas distintas, te es difícil automatizar. Cuando todas las mismas cosas las llamas de la misma forma, puedes empezar a automatizar cosas. ¿Y todo esto qué genera? Todo esto genera confianza. Volvemos al tema global o local, ¿no? Si estamos hablando de estándares, ¿qué hacemos? ¿Desarrollamos estándares globales que nos valgan para todo el mundo o no? A nivel local desarrollamos nuestros propios estándares porque yo tengo mis problemas, mi casuística, que es diferente a la de los demás, ¿no? Pues esto es muy común, ¿no? A día de hoy podemos decir, ya hay 14 estándares, pero hace falta uno que los unifique a todos, ¿no? Como un anillo único que los domine a todos. Bueno, poco tiempo después te encuentras que en vez de 14 tienes 15 y tienes la misma situación, ¿no?
En el caso de BIM, cuando además es algo que está lleno de acrónimos, no sé si habéis oído, BIM, LOD, IFC, BEP, PAS, Uniclass, Omniclass, empiezan a salir palabras, todas en inglés. Uno empieza a preguntar, bueno, ¿realmente qué hay que estandarizar? Bueno, lo primero será que sepamos qué quieren decir estas cosas, ¿no? Posiblemente. Bueno, yo clasifico que lo que tenemos que estandarizar lo divido en dos categorías. Una primera categoría donde meto lo que yo digo que son protocolos y otra categoría es donde yo hablo de formatos, ¿vale? De formatos de datos, de formatos de la información. Bueno, ¿qué serían estos protocolos y estos formatos? Vamos a suponer este esquema, ¿vale? El que voy a ir poco a poco desarrollando, en el cual en el piso más bajo, ¿no? Al principio de un proyecto, podríamos decir, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos definir qué es lo que queremos. Necesitamos definir nuestros objetivos, ¿vale? Nuestros requisitos de qué es lo que queremos con nuestro proyecto, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos, nuestros usos? ¿Para qué queremos BIM en ese proyecto? Y, por tanto, ¿qué requisitos de información voy a necesitar para cumplir esos objetivos de mi proyecto? ¿Vale? A partir de ahí, tendré que definir cómo voy a estructurar la información. ¿Cómo voy a estructurar la información? ¿Qué implica? Bueno, pues el alcance del modelado de la información. Estamos hablando de la terminología, ¿no? Pues un glosario común de cómo llamamos las cosas, y estamos hablando de los niveles de información, ¿vale? Eso es LOD, pero tanto desde un punto de vista gráfico y no gráfico, es decir, hasta cuánta información voy a incorporar a cada uno de los elementos que van a componer mi modelo. Con esto, evidentemente, podré construir lo que llamamos los objetos BIM, pues esa columna, porque tendré definida qué cantidad de información tiene que tener y cómo voy a llamar a la información que contiene esa columna. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es organizar la información. Organizar la información podríamos llamarlo que es definir cuáles son los criterios de modelado. Esos criterios de modelado que me implica cómo organizo esos objetos, ¿no? ¿Qué forma tengo de clasificar los objetos para los usos que yo he definido, ¿vale? Inicialmente? Es decir, ese sistema de clasificación y cómo voy a querer organizar el modelo, ¿no? Porque el modelo, tengo un modelo de todo un edificio, pero a mí me interesa organizarlo por plantas, por zonas según el uso de cada zona, ¿de qué forma? De modo que una vez organizamos esta información, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos nuestro modelo BIM. Nuestro modelo BIM, que ahí podríamos ver un modelo que lo engloba todo o que tenga sus diferentes submodelos. Un submodelo de la parte arquitectónica, un submodelo de la parte de instalaciones, otro de la parte de estructuras, que incluso podrían estar divididos a su vez en otros submodelos más pequeños por zonas o por áreas, tal y como os decía. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué necesito? Bueno, una vez yo tengo mi modelo, yo tengo que empezar a circular mi modelo entre los diferentes agentes. Ahí es donde entran el intercambio de información. Entonces, cuando quiero intercambiar la información, yo necesito pues, un formato para intercambiar esa información. De modo que a partir de mi modelo y estos formatos de intercambio de información, yo puedo generar lo que yo llamo entregables BIM, ¿vale? Es decir, a partir del modelo, yo genero, el mismo modelo podríamos decir que es un entregable BIM, pero genero una infografía, genero un render, genero una simulación, genero una tabla, genero un vídeo, ¿vale? Bueno, esta parte izquierda es lo que entiendo es necesario estandarizar. Diríamos que el alcance y el criterio de modelado serían los protocolos y la parte de intercambio de la información es lo que serían los formatos. Vale, voy a entrar un poquito más en detalle en estos temas. Protocolos. ¿Cuál es mi planteamiento? Mi planteamiento es que los protocolos están muy relacionados con la forma de trabajar que tiene uno. Es difícil que un protocolo de cómo trabaja un japonés me valga aquí en México. Eso es muy difícil. Entonces, ahí lo que yo propongo es, veamos qué es lo que existe en otros sitios, pero adaptémoslos a nuestra realidad, a nuestra situación, que puede ser a nuestra situación como país o como entidad, porque nuestra propia entidad tenga una forma de trabajar diferente.
En este caso, por ejemplo, en Builder Smart España publicamos en 2014 creo que fue, ya hace unos años, una serie de guías que al final son unas recomendaciones para distintos ámbitos, podríamos decir, el ámbito de la arquitectura, de instalaciones, de project management, de cómo desarrollar un proyecto BIM. Otros de los documentos que estamos desarrollando en España, estos han sido publicados por la Comisión Nacional SBIN, pues es una guía de modelado de arquitectura que se ha publicado esta misma semana y otra guía para el desarrollo y elaboración de los BIM Execution Plan, ¿vale? Que al final es el documento donde quiero meter todas estas especificaciones relativas a un proyecto. Bueno, pues existen estas guías que me va a ayudar a mí a cómo plantear la ejecución de estos proyectos. Vale, y un último ejemplo de protocolos locales adaptados es la última guía que hemos desarrollado en Builder Smart. Esta no la hemos presentado aún, la presentamos dentro de 2 semanas. Es una guía específica de cómo se aplica BIM a proyectos de patrimonio cultural, que son proyectos pues, muy específicos, ¿no? Para proyectos históricos, pero también un sistema de clasificación, ¿no? Se desarrolló en España por el grupo de usuarios de BIM de Cataluña, un sistema de clasificación, igual que están Uniclass, Omniclass, bueno, pues un sistema de clasificación propio con unos criterios, ¿vale? En este caso es en función, clasifica dependiendo de la función de cada uno de los elementos, de modo que todos estos protocolos locales que hemos adaptado en España, entiendo que en otra serie de países, bueno, pues no les valdrán exactamente igual, pero podrán valerles de referencia para desarrollar los suyos propios. Vale, voy a la siguiente parte, la parte de los formatos. Yo aquí sí que entiendo que necesitamos formatos globales, ¿vale? Esto es mucho más difícil de adaptar y complica mucho más cómo trabajar en los proyectos si tenemos formatos a escala muy pequeña. Entonces, de ahí, afortunadamente, cada vez hay más formatos globales. En este caso, bueno, pues explico un poco IFC, qué es lo que es IFC, se ha nombrado varias veces, pero bueno, básicamente es un esquema de cómo colocar la información que existe en un modelo BIM, ¿no? Podríamos decir que es una especie de archivador donde toda la información de todos los elementos, ya sean de arquitectura, de estructuras o de instalaciones, están bien clasificadas, bien distribuidas y sabemos posteriormente cómo acceder a esa información, cómo consultarla de forma inteligente. Una cosa muy buena que tiene IFC es que es un estándar ISO desde el año 2013, con lo cual tenemos una referencia clara, las reglas de juego están escritas de cómo acceder a esta información porque es un formato estandarizado por ISO. Para que veáis una analogía bastante sencilla, cuando trabajamos con documentos de texto y queremos compartirlo, digamos una foto fija del documento, ¿qué hacemos? La pasamos a PDF, porque existen visores gratuitos de PDF, porque así el documento queda como estable. Bueno, pues IFC es un poco lo mismo. Cuando tenemos el modelo, podemos hacer esa foto, ¿vale? Que entonces se me genera en formato IFC que podemos distribuir. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para poder visualizar y auditar el modelo. Una cosa muy buena es que existen multitud de aplicaciones gratuitas que permiten visualizar, incluso medir cosas sobre el modelo, sobre modelos en formato IFC. Hoy he puesto 6, pero posiblemente habrá más de 50. ¿Vale? Gratuitas. Lo cual para un cliente que posiblemente los que venden software de modelado que no se me enfaden, pero un cliente que no modela, sino lo único que espera es recibir el modelo y ver cómo va evolucionando ese modelo, pues puede ser más que suficiente. Y la parte también muy importante es, yo quiero acceder a la información a lo largo del tiempo, ¿no? Tú me entregas el modelo en un formato nativo, en la versión 2019 del software X, pero en 2030, ¿qué hago? Mantengo ese software, voy pagando licencias, actualizando, aún así podré seguir abriendo ese archivo. Si yo me he cambiado, he migrado de plataforma, bueno, pues esto es lo que te permite IFC, que dentro de 10 años, de 20, de 30, 40, ¿vale? Podrás seguir accediendo a esa información que se generó inicialmente. Otro ejemplo de formato global y que viene derivado de IFC es lo que en Builder Smart llamamos Data Dictionary.
El Data Dictionary básicamente es, oye, vamos a ver cómo llamamos a los objetos en los distintos países y esto es una especie de Google Translator, ¿vale? Básicamente. Y vamos a ver las relaciones que hay, de forma que cuando alguien me pase un modelo que está generado en otro país con otro idioma, haya una interpretación de ese modelo, ¿no? Y hay ejemplos bastante claros, como el que hay ahí de la puerta, ¿no? Una puerta en Noruega es solo la hoja, no conlleva el marco de la puerta, ¿no? Con lo cual, cuando haces esa interpretación en tu país, hacerse esa traslación debe hacerse de forma inteligente. Comentaros que en Build Smart España estamos ahora trabajando para incorporar a este Data Dictionary la traducción al español, que espero que esté en 3 o 4 meses. Bueno, ¿y quién desarrolla estándares BIM? ¿No? Esta imagen valdría prácticamente para cualquier tipo de estándar, ¿no? Es decir, la parte de abajo es cuando directamente una corporación decide definir unas especificaciones técnicas, digamos, eso cuesta muy poco, porque dentro de la misma entidad nos ponemos de acuerdo, pero a partir de ahí cada vez cuesta más, ¿no? Podríamos decir que llega un momento que se pueden proponer estándares por parte de toda la industria, ya cuesta más, hay que poner de acuerdo toda la industria. Un siguiente nivel, que todo el país se ponga de acuerdo, y en un nivel bastante más alto es que a nivel internacional pues todos los países se pongan de acuerdo en que algo es un estándar. En el mundo BIM, afortunadamente, tenemos un comité de estandarización internacional en ISO que se ocupa de desarrollar estándares internacionales a nivel de BIM. Claro, posteriormente, ¿qué es lo ideal? Que esos estándares sean adoptados desde un punto de vista nacional, que el organismo de estandarización a nivel nacional reconozca esos estándares internacionales, los adopte, los traslada, los transpone a su situación. ¿Building Smart dónde queda? Building Smart queda en aglutinar a la industria para desarrollar estos estándares abiertos que luego promueve a ISO para que se convierta en estándares internacionales. Bueno, para ir terminando un poco mi presentación, quiero que entendáis que llegar a desarrollar un estándar supone una serie de cosas. Lo primero es trabajar en equipo, ¿vale? Lo primero es colaborar, ¿vale? Y colaborar es colaborar todos, no porque yo esté bien y yo no tenga un problema y tú sí que lo tengas, ¿vale? Quiere decir que ese problema no me va a afectar a mí de algún modo, ¿vale? ¿Y qué quiere decir trabajar en equipo, ¿no? Estamos intentando poner en la misma habitación, en el mismo espacio, a la industria, al gobierno, a las universidades y a las empresas tecnológicas, ¿no? Básicamente a las que están ahí afuera, para poder desarrollar estos estándares BIM, ¿no? Ese desarrollo de protocolos locales, sobre todo adaptando, por lo que recomiendo yo, con lo que tenemos en nuestro entorno, pero adaptándolo a nuestra realidad local, y adoptando formatos globales. Bueno, esto es lo que vengo en cierto modo a proponer, ¿vale? Es decir, ese meter a todos los agentes dentro de una misma habitación puede ser transformar a esos agentes en Building Smart México, en Building Smart Guatemala, en Building Smart República Dominicana, en Building Smart Chile, ¿vale? Building Smart Latinoamérica, ¿vale? Todos unidos, ¿no? Yo entiendo que cada uno va a tener su propia necesidad de adaptar o de desarrollar sus propios protocolos locales, ¿no? Pero va a haber una necesidad de coordinar todo este tipo de acciones. Pero claro, no es suficiente con que haya... Aquí me he encontrado todos estos agentes, ¿no?, que habían ahí, están todos en esta sala. Pero eso no es suficiente. Hace falta algo más. Y ese algo más es liderazgo, ¿vale? Creo que cuando... Bueno, viendo un poco cómo han ido todas las presentaciones, ¿no? Todos hemos hablado de la necesidad de transformar el sector, la productividad va bajando, hay que aprovechar la tecnología, la digitalización, ¿no? Con lo cual yo creo que si preguntar ahora mismo a todos, de vosotros, ¿quiénes creéis
que el sector debe transformarse, ¿no? Pues posiblemente todos levantaríais la mano, ¿vale? Claro, el problema es cuando viene, bueno, todos creéis que el sector debe transformarse. ¿Y quién de vosotros está dispuesto a liderar esa transformación del sector? Entonces es cuando nos hacemos pequeñitos, ¿vale? Y dices, bueno, yo que empiecen los demás y si eso ya me sumo, ¿no? Bueno, lo bueno que me he encontrado aquí, al llegar a Ciudad de México, al llegar a este congreso, es que hay varios líderes aquí. Me he encontrado a Julián, me he encontrado a Marco Vidali, me he encontrado a la gente de Lendlease, que desarrolla Sales Coordinates. O sea, me he encontrado varios líderes que realmente están dispuestos a tirar del carro. Con lo cual no me queda más que decir que, lo mismo que decía Henry Ford, que llegar juntos es el inicio, mantenerse juntos es el progreso, pero realmente trabajar juntos es el éxito. Así que muchas gracias.